Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que quería empezar agradeciendo, César, muchas gracias a Sebastián Lorenzo y Sociedades Digitales por hacer posible este evento y a todos los que están participando presencial y virtualmente. Poder llegar desde Argentina a hablar de estos temas, la verdad es que me parece que genera una ida y vuelta más que interesante y urgente también para que podamos acoplar nuestras perspectivas desde Sudamérica y desde esta Europa, digamos, que también han definido los que hablaron previamente en los paneles anteriores. Nosotros creo que tenemos dentro de Gobierno Abierto o el impacto de las tecnologías en las gestiones de gobierno distintos desarrollos que tienen que ver con algunos impactos en el Poder Legislativo, donde hemos visto un avance fenomenal, lamentablemente a partir de la pandemia, pero como bien lo dijo mi compañero Chepi y Sergio Massa de la Cámara de Diputados de la Nación, nosotros pudimos acceder en muy poco tiempo a una plataforma tecnológica y a una sesión permanente online que nos puso a la altura del Parlamento Europeo. La verdad que tuvimos rapidez, tuvimos eficiencia y sobre todo un acceso tecnológico de la propia ciudadanía a ver lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo y no paralizar uno de los poderes más importantes del Estado en uno de los momentos fundantes en los cuales necesitábamos legislación rápidamente y en un país tan extenso como el de la Argentina, donde necesitábamos las sesiones presenciales sí o sí, adaptarnos tan rápidamente fue vital para poder lograr leyes que se necesitaban para que la sociedad pueda, de hecho, vacunarse, por ejemplo, o cómo debía funcionar el sistema médico, o cómo se debían adaptar la legislación al sistema educativo, ¿no? Para que puedan ser las clases virtuales, por ejemplo, aceptadas. Así también tuvimos un muy buen efecto en términos de aplicación de políticas públicas sociales, gracias a las bases de datos y gracias a las aplicaciones tecnológicas basadas en los bancos. Nosotros tuvimos un programa de asistencia directa a los sectores más vulnerables. Estamos hablando de más de 8 millones de personas en la Argentina que recibieron cuando se cerró todo por estar en la informalidad, o sea, pertenecer a sectores laborales informales o de bajos recursos o con los ingresos mínimos, ya sea por la jubilación mínima o por el seguro del paro, como le dicen ustedes, o sea, desocupados, que con la parálisis de la pandemia no hubieran tenido otra posibilidad de acceso económico, de recursos. Aplicamos un programa que se llamó Ingreso de Emergencia, que fue automático a los celulares y a las cuentas bancarias de todo este universo de gente que ni siquiera estaba bancarizada. O sea, le tuvimos que enseñar a utilizar el celular. Los bancos, la verdad que también, digamos, el sistema privado bancario tuvo una aceleración en cuanto a los servicios, porque era muchísima gente a la cual el Estado quería garantizarle un ingreso para que pueda vivir durante el cierre de la pandemia, y cómo todo eso aplicado a políticas públicas fue un proceso exitoso. Ahora, también quiero tirar algunas cuestiones, ¿no? En términos de todo lo que se habló previamente, y es esto. ¿Nos gobernarán los algoritmos?, se preguntaba César. Y en el transcurso de los paneles creo que surgió la idea de quién gobierna a los algoritmos. Y yo me pregunto, ¿quién va a gobernar? No solo a los algoritmos. ¿Por qué? Porque para gobernar en democracia, según nuestros sistemas, nos tienen que elegir. Y yo como representante política, electa por cierta parte de la sociedad, para que pueda decidir por ellos, quienes nos han delegado a nosotros, los legisladores, esa potencialidad de poder decidir por los demás, también me pregunto, con todo este impacto tecnológico, ¿cómo vamos a poder ser electos? ¿Cómo vamos a poder ser electos cuando el poder de los algoritmos impacta en el uso de las bases de datos? ¿Cómo esos algoritmos impactan en el celular de cada uno de los ciudadanos, indicándole qué es lo que les gusta? Multiplicando esa propia reafirmación de lo que les gusta, porque creo que todos los paneles han llegado a estas conclusiones. Yo desde la política digo, ¿cómo hago para que la gente me vuelva a elegir? Donde quizás en algún punto la correlación de fuerzas es
totalmente distorsiva. Han hablado de brechas, ¿no? La brecha digital, la brecha generacional, la brecha de acceso. También está la brecha ciudadana con respecto a cómo elige y qué elige. Porque a mí digamos, uno va practicando ese ejercicio de representatividad y tenemos que buscar cómo lo que somos sea lo que la gente elija, sin dejar de ser lo que somos, digamos, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra ideología y sin perder nuestros valores. Pero en esto de estandarizar todo y de mecanizar todo, terminamos con efectos, y nos ha pasado en Sudamérica, tenemos un caso ahora en la Argentina, pero de hecho el caso de Brasil, que ha sido analizado por las ciencias políticas, digamos, de cómo impacta el uso de las bases de datos en la segmentación y en la microsegmentación para determinar mensajes y metamensajes que sean los que el producto político marketinero es el que reitera, no porque los crea, sino porque surgen del debate que se da en esas bases de datos que alguien maneja. Digamos, no sé si soy clara, digamos, en la manera de expresarlo, pero a mí como política realmente me preocupa muchísimo es quién gobierna ese algoritmo y cómo, si a esto nosotros lo atravesamos con lo que hablaron de las fake news y el efecto de las fake news y la baja densidad de derechos que tenemos quienes somos afectados por esas fake news. Porque creo que hemos tenido una visualización desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista del que recibe la información y la multiplica. Pero muchas veces como protagonistas o víctimas de esas fake news, como no tenés herramientas, digamos, para poder modificar en el corto plazo, y han puesto dos ejemplos claros, digamos, lo de Trump, y hay muchísimos más seguramente, cómo modificar la opinión pública en ese cortísimo plazo donde se está produciendo la decisión y donde en esta inmediatez permanente tenemos que te acribillan el celular con determinada información de determinado candidato, de determinada plataforma política en las últimas 48 horas antes de tomar la decisión, cuando todos los análisis sociológicos y de la ciencia política también indica que el elector casi en la gran mayoría decide su voto en las últimas 48 a 72 horas. Entonces, bueno, la verdad es que tengo la cabeza llena de preguntas y estoy convencida de que la política, creo que lo dijo Lucía, es la política la que debe resolver y poner estos equilibrios. Ahora, ¿cómo la política se empodera ante este poder tecnológico, que está lejos de estar en manos de la política y está mucho más cerca de que la política sea manipulada y los esquemas de representación, como nosotros los tenemos categorizados desde las ciencias sociales, han quedado tan desactualizados que las ciencias sociales deberían actualizarse tan rápidamente como lo que necesitamos hacer los políticos para poder comprender, además, y prometí a mi hija que no iba a terminar de dar esta exposición sin nombrarla, de hacer el esfuerzo de comprender esos nativos digitales que tienen 10, 12, 13, 15 años, que en un par de años votan y que definitivamente están votando de una manera absolutamente diferente porque sus potencialidades de decisión, su multiplicidad de elección, digamos, es algo con lo que nosotros generacionalmente no hemos convivido. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo también rápidamente de que el sistema se adapte, de que la política se adapte y las instituciones se adapten para que cada vez que abrimos el celular y nos ponemos a prueba en términos de recibir un servicio, de recibir un beneficio, de bajar una aplicación porque nos gusta, porque nos queda cómodo, porque nos sirve, porque nos es útil, al mismo tiempo estamos abriendo toda nuestra vida privada para que nos tomen esos datos en términos de cómo pensamos, qué nos gusta, con quién estamos, con qué personas nos relacionamos y hasta qué lugares vamos. Entonces yo me pregunto, ¿quién gobierna eso? Porque quien gobierne eso va a terminar gobernando la opinión de quienes eligen a quienes gobiernan. Muchas gracias.